Hola chicos, para esta semana vamos a trabajar lo que es la construcción de gráficas, o sea, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, ¿verdad? Pero si se acuerdan, la semana pasada habíamos hecho como 7 procedimientos y había uno que habíamos puesto para esta semana, que es el cuadro de resumen, que ya con el cuadro de resumen lo que me permite es ya poder realmente construir la gráfica, construir este el trazo de la gráfica a lo largo de el sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a utilizar el ejemplo de la semana pasada para poder hacer este cuadro y poder enseñarles cómo se construye ya la gráfica. Entonces vamos a ver qué fue lo que vimos la semana pasada. Este es el problema de la semana pasada. Realiza un estudio completo de la función x cuadrado sobre x cuadrado menos 4 y ya me daban las dos derivadas, la primera y la segunda. Entonces, recordemos que habíamos dicho que el dominio era de R, o sea, todos los reales, exceptuando el menos 2 y el 2. ¿Por qué? Porque eran las restricciones, ¿verdad? Los que definen la función. El punto de intersección era 0,0. Los puntos críticos, recordemos que los puntos críticos salen de la primera derivada, ¿verdad? Que en este caso es menos 8x sobre x menos 2 al cuadrado y x más 2 al cuadrado. Nos habían dado los puntos críticos donde la primera derivada es 0, que en este caso sería x es igual a 0, y donde la primera derivada se indefine, que serían las restricciones que ya habíamos sacado al principio, x menos 2 y x2. Las asíntotas, recuerden que teníamos tres tipos, verticales, horizontales y oblicuas. Si había presencia de horizontales, las oblicuas ya no podían existir, que vemos que si teníamos una horizontal, la horizontal recordemos que la obteníamos haciendo el límite tendiendo a infinito de la función original. En este caso me da que y es igual a 1. Y las verticales, recordemos que es haciendo el límite tendiendo a las restricciones. En este caso era menos 2 y 2. Y para que fuera una asíntota vertical tenía que darme más infinito o menos infinito, tanto izquierda como derecha. La monotonía, eso recordemos que es con la primera derivada, ¿verdad? Entonces tomábamos los puntos críticos, montábamos una tabla de signos y buscábamos los respectivos signos, sí, los respectivos signos. En este caso dice que era creciente desde menos infinito a 0. Recordemos que también había como en la tabla nosotros podíamos ver que era como desde menos infinito a menos 2 y de menos 2 a 0, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver más o menos cómo funciona a través de las asíntotas. Y era decreciente de 0 a más infinito. Igual había también en medio lo que era la asíntota, entonces de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Entonces hay que ver cómo funciona realmente, ¿verdad? Porque no significa que si es creciente desde menos infinito a 0, tenga siempre el mismo comportamiento, sino que la función puede variar, pero siempre manteniendo que es creciente en ese intervalo. Entonces hay que ver cómo trabajamos. Y la concavidad, que eso es con la segunda derivada, nos dio que era cóncava hacia arriba, desde menos infinito a menos 2, abierto también, y de 2 a más infinito, y que era cóncava hacia abajo, desde menos 2 a 2. ¿Verdad? Entonces toda esta información es la que nos va a ayudar en el cuadro de resumen a ver qué tipo de comportamiento tiene la función y cómo debería yo graficarla. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, el cuadro de resumen consiste en poner las dos derivadas para ver cuál es el comportamiento de cada una y finalmente poder determinar cuál es la gráfica de f. Para esto necesitamos todos los puntos críticos, bueno, todos los valores que se nos han dado, los puntos críticos de la primera derivada, los puntos críticos de la segunda derivada, ¿verdad? En este caso, pues daban los mismos, entonces, y ponemos todos por prueba, ¿verdad? Porque para la primera nos daba
nos da como 0, menos 2 y 2. Y para la segunda solo nos da menos 2 y 2. Entonces ponemos todos juntos. ¿Verdad? Entonces aquí lo que hacemos es poner, hacer el comportamiento, ¿verdad? Entonces decía que para, en la primera derivada teníamos como la monotonía. Y habíamos visto que ella era creciente desde infinito hasta 0 y era decreciente desde 0 hasta más infinito. Mira, voy a hacer esto un poco más. Ahora sí. Verá, entonces vean que por ejemplo aquí en este comportamiento, en lo que es de menos 2 a 2, ¿verdad? En 0 específicamente, en 0 tiene un comportamiento como así, ¿verdad? De que sube y luego baja. Entonces significa que ahí algo me tiene que estar diciendo. Me significa, y lo habíamos visto en monotonía, que esto me estaba dando un máximo. ¿Verdad? Que yo creo que eso es algo que no se mencionó en el video, o me parece que sí, que en la primera derivada, el criterio, ahí existe un criterio, un teorema en la primera derivada, que dice que si la función, digamos, en un punto, por ejemplo, 0, si la primera derivada antes de 0 es positiva y después de 0 es negativa, o sea, crece y luego decrece, entonces significa que ese punto, en este caso 0, es un máximo. Si hubiera sido al revés, de que primero decrece y luego crece, significa que era un mínimo, ¿verdad? Pero en este caso tenemos un máximo. Y para la segunda derivada, teníamos que desde infinito hasta menos 2 era cóncava hacia arriba, igual que de 2 a más infinito, y de menos 2 a 2 era cóncava hacia abajo. ¿Verdad? Aquí esto, usted me podrá decir, profe, pero en la segunda derivada solo estaba menos 2 y 2, ¿verdad? No estaba 0. ¿Cómo pongo eso en el resumen? Bueno, como les digo, en el resumen, cuando sacamos la segunda derivada, decía que de menos 2 a 2 era decreciente. Entonces aquí, pues de menos 2 a 2, pues sigue siendo, sigue siendo cóncava hacia abajo. Entonces nada más se reparte en esos dos intervalos, de menos 2 a 0 y de 0 a 2. No nos afecta el hecho de que en el cuadro de signos de la segunda derivada no estuviese. Igual para la segunda derivada también hay un criterio, ¿verdad? Que establece que si la segunda derivada es mayor que 0, o sea, si es positiva, entonces estamos hablando de un mínimo. Y que si la segunda derivada es menor que 0, o sea, es negativo, creo que puse como un menos uno, es negativa, entonces estamos hablando de un máximo. O sea, estamos hablando como en cuestiones como al revés. En la primera derivada, si es positivo, entonces es pues creciente. Y si es negativa, pues decreciente. ¿Verdad? Esto de que sea mayor que 0, de que es un mínimo, entonces mayor que 0, pues es cóncava hacia arriba, entonces a fuerza tiene un mínimo, que sería como aquí. Y de que sea menor que 0, o sea negativa, sea máximo, entonces tiene el máximo aquí, ¿verdad? Es cóncava hacia abajo. Entonces ahora, ¿qué hacemos con esta información? Voy a ponerlo como en otro color. Entonces, sabiendo cómo es la primera y la segunda derivada, ¿qué me dice eso de f? Entonces lo que hacemos es tomar como ¿cómo les digo? Como un mix, por decirles algo, de la primera y la segunda. Entonces vean que la primera me dice, ok, tengo que tomar la parte que es creciente. Y la segunda me dice que es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la parte creciente de una cóncava? La parte creciente sería esta parte de aquí. Entonces significa que mi función va a tener ese comportamiento. Solo tomo la parte creciente, la cóncava hacia arriba. Entonces significa que desde menos infinito a menos 2, él va a venir creciendo hasta llegar a ¿dónde? A menos 2. Recordemos que menos 2 es una asíntota vertical.
Entonces ahí donde está la asíntota, él va a empezar a crecer. Luego, ¿qué pasa con menos 2 a 0? Dice, tengo que tomar la parte creciente de la primera derivada, pero de una cóncava hacia abajo. La parte creciente de una cóncava hacia abajo es esta parte de aquí. Entonces, significa que la función va a ser este comportamiento. Ahí. ¿Sabe? Ya. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Recordemos que tenemos ahí un menos 2 como una asíntota vertical. Entonces, significa que de menos infinito a 2, el menos 2 va a llegar aquí, va a crecer hasta toparse con la asíntota vertical. Entonces, significa que el lado izquierdo de menos 2 va a ser más infinito. Pero vean que el lado derecho, más bien, él va a llegar por aquí y va a caer acá en la asíntota, ¿verdad? Entonces significa que aquí más bien da menos infinito, que era lo que nos había pasado en las asíntotas, ¿verdad? Que tenía cierto comportamiento del lado izquierdo y cierto comportamiento del lado derecho, pero que en las dos daban infinito. Con la siguiente, de 0 a 2, tomo decreciente y tomo una cóncava hacia abajo, entonces significa que estoy tomando esta parte. Entonces la función sería así. Y vean que coincide con lo que nosotros obtuvimos de un máximo, porque vean que la función en 0.2, perdón, en 0,0, que es el punto de intersección que obtuvimos, tiene este comportamiento, que de aquí la función va cayendo, ¿verdad? Significa que este es el punto, bueno, el punto de intersección, que es el único que obtuvimos, pero además es el máximo. Y por último, el de 2 a más infinito, otra vez decreciente, pero de una cóncava hacia arriba. Decreciente sería esta parte. Entonces yo tomo esta función. Entonces también, igual como vimos en menos 2, recordemos que 2 era una asíntota vertical. Entonces vean que a la izquierda 2 va a ser hacia menos infinito y hacia la derecha va a ser hacia más infinito, ¿verdad? Pero sigue coincidiendo con que 2 es una asíntota. Aquí lo que nos falta agregar de toda esta información, vean que por ejemplo de menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito, la función viene como en cierta altura y empieza a subir, ¿verdad? ¿Y eso por qué se da? Porque nosotros en un punto en específico, que ese punto se llama y igual 1, nosotros tenemos una asíntota horizontal. Entonces, ¿qué significa? Que desde menos infinito yo voy a venir sobre la recta y menos 1 y luego voy a empezar a subir cuando me estoy acercando a menos 2. ¿Verdad? Y debo respetar las demás asíntotas. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva para que vean más o menos cómo se estaría poniendo. Y entonces este sería el comportamiento que tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner las asíntotas. Vean que aquí tenemos la asíntota de menos 2, la asíntota de 2 y aquí tenemos la asíntota de 1, ¿verdad? Tanto horizontales como verticales. Bueno, horizontal como verticales, porque solo tenemos una. ¿Verdad? Una vez que ya tenemos eso, entonces ya podemos copiar la información de la tabla. Recordemos que desde menos infinito hasta menos 2 era creciente y cóncava hacia arriba, entonces tenía este comportamiento. Entonces vean que yo de aquí, desde menos infinito, que yo vengo, voy sobre la asíntota y luego cuando me voy acercando a menos 2 por la izquierda, empiezo a subir, que era cuando me daba más infinito. Vean que de menos 2 a 0, la función era creciente también, pero era cóncava hacia abajo, entonces tomábamos la primera mitad. Y entonces vean que aquí la función pues sigue, es desde el punto, desde 0, iba bajando por la derecha de menos 2 y nos me iba dando menos infinito, ¿verdad? Recordemos que 0,0 era un punto de intersección que ya, como le digo, es como de los primeros datos que uno pone, además de las asíntotas. Entonces aquí lo tenemos y además que era un máximo, entonces que de un máximo significa que de ese punto la función va a caer, porque era cóncava hacia arriba, es un máximo, va a caer hacia los lados. Entonces, aquí también concluimos lo que pasaba de 0 a 2. De 0 a 2 era decreciente
y era cóncava hacia abajo, entonces tomábamos la otra mitad, la mitad, la de la derecha, que era del punto y va cayendo. Y aquí entonces concluimos también lo que decía la asíntota, ¿verdad? Que del lado izquierdo de 2, pues nos daba menos infinito. Y ahora lo único que nos queda es de 2 a más infinito, que era decreciente, pero era cóncava hacia arriba. Entonces, lo que funcionaba era de esta forma. Entonces significa que yo, por la derecha de 2, me iba a estar dando más infinito, ¿verdad? Pero como estoy yendo de izquierda a derecha, entonces yo voy bajando, y como tengo una asíntota horizontal, entonces la función cuando termine de bajar va a ir cayendo por encima de la asíntota, ¿verdad? Entonces esto es lo que hacemos cuando, cuando hacemos el cuadro resumen, ¿verdad? Colocamos los datos más importantes, que son el 0, bueno, perdón, el punto de intersección, los puntos de intersección, en este caso solo había uno, las asíntotas, ya sean verticales, horizontales o oblicuas, si es el caso, y empezamos a ver qué comportamiento tenía según el cuadro resumen. Entonces, ahí la gráfica se va a ir montando sobre eso, ¿verdad? Entonces, les dejo un ejercicio asignado que está en la siguiente diapositiva. El ejercicio asignado a ustedes es tomar el ejercicio de la semana pasada, semana 7, que ya para el ejercicio de semana 7 era realizar todo el estudio de una función, y entonces para eso van a tener que hacer el cuadro de resumen y después pues hacer la gráfica, ¿verdad? El mismo comportamiento. Igual, así como hice yo, ¿verdad? Porque yo no lo hice a mano, por supuesto, pueden utilizar algún software de graficación. GeoGebra es muy útil. Lo que hacen es digitar la función original y él les da la gráfica, ¿verdad? La idea es que su cuadro de resumen obviamente respalde lo que GeoGebra está haciendo, ¿verdad? Y para eso, pues obviamente está todo el ejercicio anterior que uno puede revisar, ¿verdad? Entonces esto sería por este video y queda un video más para esta semana.